5 años y medio, mi último seminario acá en el departamento fue en abril de 2017. En ese momento el título era Litio, Tecnología Nuclear y Plan Estratégico. Porque la idea en ese momento, hacía muy poco, hacía un año que habíamos empezado a trabajar en temas de cuestiones utópicas, y la idea era tratar de explicar y entusiasmar a la gente de CONEA la importancia del litio dentro de lo que es el plan estratégico de CONEA, porque el litio se utiliza en distintos aspectos de la tecnología nuclear. Bueno, pasó ya 5 años y medio, pasado mucho agua bajo el puente. Fíjense que en ese momento yo tenía solamente la afiliación de CONICET, porque si unos meses acababa de renunciar a la CONEA para poder jubilarme de CONICET, cosa que pasó un mes después, en mayo de 2017, a partir de eso estaba jubilado. Y bueno, en ese seminario yo había arrancado diciendo, como bueno, el público sabe de nuevo, voy a volver a repetir lo que dije en esa oportunidad, y que el litio, yo empecé trabajando en CONEA el 1 de diciembre de 1977. Es decir, que dentro de 2 semanas se van a cumplir 45 años. Y mis primeros trabajos en CONEA fueron justamente en el grupo de química de reactores, que en ese momento estaba en sede central, con la división de Maroto, y yo trabajaba en el grupo de Fernández Plini, y mis primeros trabajos en CONEA fueron justamente estudiando las propiedades físico-químicas de soluciones de sales de litio en agua a alta temperatura, porque eran de interés para los reactores nucleares. En ese momento todavía CONEA y Valse pertenecían a la centrales nucleares pertenecían a la CONEA, y bueno, la CONEA en ese momento era joven y tenía mucho dinero, o sea que era muy atractiva para una persona que recién entraba, ahora ya no tanto. Pero bueno, ¿cómo? ¿Qué año? ¿En qué año entré? Sí, se me acabó En diciembre de 1977. Muchos de ustedes lo habían nacido. Sin ninguno. Y bueno, ya. La tengo ya. Bueno, ¿qué cosas pasaron en estos 5 años y pico? Bueno, pasó de todo. Voy a empezar con la parte geopolítica. Fíjense, es una persona que pertenece a este centro de estudios estratégicos que dependen del gobierno mexicano. Y en agosto del año pasado dijo, bueno, el triángulo del litio de Sudamérica es una oportunidad para la administración de Biden. Es raro, ¿no? El litio de Sudamérica es una oportunidad para los americanos. Y eso fue todavía ratificado más enérgicamente por la comandante, por la general Richardson, que es la comandante la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, que en una charla hace poco dijo que la región es muy rica en recursos, litio, el triángulo del litio está en esta región de ellos, y que tiene para ofrecer, tenemos muchas cosas para ofrecer y tenemos que estar alerta. En ese momento alertaba sobre la disidencia, la penetración de los chinos en el tema. Y bueno, eso no es nuevo. De hecho, en 2020, Elon Musk, tuiteando, todavía no era el dueño de Twitter, pero tuiteaba bastante, y decía que bueno, si había que hacer un golpe de Estado para apropiarse de lo que se podía hacer, no hay ningún problema. Ahora sí, perdón, tenemos que poner una transmisión de tener que dejar de compartir y compartir de vuelta la pantalla. Bueno, sigo intentando. Sin embargo, fíjense, hace una semana apenas, 10 días, el embajador de Argentina en China anunció que la empresa china. Perdón, ¿puedes dejar quieto el mouse y así lo. Pero sigue en vida propia. No, que estaba doble comando de mouse. Bueno, aprovecho para mandarle un saludo a Pablo y a Mariana, que están con nosotros. A Emiliano, que participa del proyecto.
Sí, sí, cuando vuelva a poner. Bueno, decía que el embajador argentino en China acaba de anunciar que hay una empresa que va a invertir bastante dinero, dicen, en el proyecto de exploración de litio en Salta. Según dicen, van a invertir 2.200 millones, van a generar 10.000 puestos de trabajo y se estima que van a ingresar al país $8.000 por año en carácter de exportación. Bueno, esto me suena a mucho humo porque más o menos como el anuncio hace un año y pico de la inversión de los australianos en la Patagonia, ¿no? Que iban a invertir $4.000 millones y que todavía, que yo sepa, no por un peso, ya pasó más de un año y pico. ¿Por qué pienso que esto no es cierto? Argentina ya está produciendo 30.000, este proyecto es para producir entre 5 y 10.000 toneladas por año. Argentina está produciendo ya 35.000. Y no creo que el número de gente que trabaja en Catamarca y Jujuy pase de 1.000. Con lo cual 10.000 me parece una cifra totalmente desorbitada. Pero peor aún es lo que ellos dicen que va a ingresar al país. El carbonato de litio que se extrae, cada batería, cuesta actualmente $70.000 el kilo. Si ellos van a extraer o van a generar 10.000 toneladas por año, a ese costo son $7.000 millones. Entonces, es imposible que le deje al país 8.000 millones cuando Argentina está cobrando solamente el 3% en carácter de regalías del litio que se exporta. Así que, pero bueno, es simplemente para mostrar que los chinos también están interesados. En el 2017 yo había hablado también de... Antes que pasé de pantalla, Sí. Y, o sea, concretamente el tema geopolítico real, lo que vos visualizás, Sí, hay- que es Estados Unidos versus China, ¿no? Esa que Rusia también se está metido en Bolivia. Pero fundamentalmente China, porque el 75% de las baterías que se hacen en el mundo se hacen en China. El principal importador de litio es China. Y de hecho, bueno, Estados Unidos ya está metido, Japón está metido, parte de las operaciones que se hacen en Jujuy son compañías americanas y japonesas. Así que, bueno, decía que este hombre, Luciano Catalano, que era un químico, después se devino en geólogo, hizo mucha campaña, sobre todo en la década del 30, y fue el descubridor no solamente de yacimientos de uranio, todo el uranio que hay en Argentina lo descubrió Catalano, descubrió también el litio de la puna y descubrió también los yacimientos de hierro en Alcalá, que dieron origen a Salto Sormosato. O sea, es realmente un prócer esta persona. Y creo que la comunidad tendría que tener un busto o por lo menos un cuadrito en la sede central de este señor, porque ha contribuido enormemente al desarrollo de la energía nuclear, ¿no? Indirectamente. Bien, en 1964, siendo secretario de Minería de Arturo Illia, escribió un libro sobre el tema y dijo esta frase, ¿no? Donde fue creo que la primera vez que alguien resaltó y con mucha enjundia el carácter estratégico que tenía el litio. En ese momento estábamos en plena Guerra Fría y tanto la Unión Soviética como Estados Unidos estaban enriqueciendo litio a lo loco para fabricar armas nucleares, que aún hoy están haciendo. ¿Cuál es el problema de que el litio no ha sido declarado todavía un material estratégico? A pesar de que figura en la Ley de Actividad Nuclear, que regula nuestra actividad acá en CONEA, dice en el artículo 2, el capítulo 1, en el inciso H, la CONEA tendrá a su cargo ejercer la propiedad estatal de los materiales fusionables especiales que pudieron ser introducidos y desarrollados en el país. Sin embargo, en Argentina, a diferencia de lo que pasa en Chile y en Bolivia, el litio no es un material estratégico. ¿Y eso por qué?
Bueno, fundamentalmente porque la Constitución menemista del 94, en el artículo 124, incorporó un párrafo donde decía de que toda el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio pertenece a las provincias. Con lo cual, los gobernadores de Salta, Jujuy y Salta, Catamarca y Jujuy están muy contentos y va a ser muy difícil que den el brazo a torcer. De hecho, esto lo conoce muy bien Verónica, porque tanto ella como yo pertenecemos al foro del litio, que justamente está tratando de aclarar, ¿no? de poner todos estos temas, sobre todo ella que ha participado mucho más que yo en las reuniones del foro, tratar de hacer entender, sobre todo a las provincias, ¿no? De que federalizar, de que el recurso lo maneje el Estado y que incluso esté en manos de CONEA va a ser a la larga favorable para las provincias. Bueno, esto era cómo era la distribución del uso del litio en 2017, hace 5 años y medio, cuando di la charla. Fíjense lo que pasó en 5 años. Las baterías, que ya hacía unos pocos años habían sobrepasado a todas las demás actividades que usaban litio, ahora representa el 71% del uso del litio en el mundo. Es decir, aumentó en 5 años una cantidad enorme. Primera cosa. Esto también lo había comentado en el seminario de 2017. Las reservas mundiales de litio, que son 6 millones de toneladas en las rocas, en el Comudeno, fundamentalmente, que es de donde lo sacan los australianos, que son los primeros productores de litio hasta ahora. Esas rocas tienen una concentración muy alta de litio, pero es bastante difícil y caro extraerlo, más caro. Pero representan apenas el 0,0026% del litio total. El 0,07% está en los salares, en el triángulo del litio. Pero fíjense que son apenas 16 millones de toneladas, un porcentaje muy bajo. La mayor parte del litio, el 99,99%, está en el mar. Claro que con una concentración muy baja, por lo tanto es muy caro extraerlo. Y además, con mucho sodio, es decir, la relación de sodio a litio es enorme, creo que es el orden de 6.000, 8.000 a 1. Es decir, que cualquier proceso que se base en un proceso de extracción selectiva tiene que ser extremadamente selectivo al litio. Sin embargo, y por eso puse esta frase acá, en los últimos años he visto en la literatura, sobre todo el año pasado, artículos en donde ya hay procedimientos a escala de laboratorio para sacar litio del mar con rendimientos bastante buenos, con costos que son aparentemente más bajos que los de extraer litio de los salares. Con lo cual hay que estar atentos, digamos, porque puede ser que nunca lleguemos a explotar nuestros recursos. Y eso no sé si es una desventaja o es una ventaja, por lo que voy a decir ahora. Tal vez sea una ventaja. Esta era la situación en el seminario del 2017. Argentina estaba en el puesto tercero en la producción de carbonato de litio, esto es expresado como litio, toneladas de litio de grado batería. Estaba tercero, su producción de litio había crecido mucho, casi el doble, del 2015 al 2016, y tenía reservas del orden de 2 millones de toneladas. Esta era la cantidad total de reservas. China estaba tercero, con una cantidad muy modesta. ¿Qué pasa ahora? China pasó de 2.000 a 14.000, nosotros crecimos apenas un poquitito, estamos bastante estancados, somos los cuartos ahora, mantenemos la misma cantidad de reservas y tenemos, eso sí, junto con Bolivia, que no está acá en esta tabla porque Bolivia todavía no produce litio, no trae litio para exportar, tenemos las mayores recursos de litio. O sea, el litio que está en la cuna, pero no se sabe todavía si es económicamente rentable extraer. Eso significa recursos.
reserva significa que sí es económicamente viable. ¿Cuál era el precio del carbonato de litio en 2017, cuando di la charla última? Estaba en 10.000, no llegaba a 10.000 dólares el kilo, 10 dólares el kilo, 10.000 dólares la tonelada. ¿Qué pasó del 2017 hasta acá? Bueno, fíjense, el 2018 bajó, durante la pandemia llegó a los niveles más bajos. Y ahora, esto está en yuanes por kilo, llegó a 500 yuanes por kilo actualmente, que son el equivalente a 70 dólares por kilo. Es decir, subió 7 veces en apenas un año, de julio del 2021 a julio del 2022. ¿Y esto por qué? Esto porque hay un crecimiento muy grande de la producción de automóviles eléctricos, fundamentalmente en China, y una demanda no satisfecha. La cantidad de litio que produce Australia, Chile, China y Argentina, que son más o menos, producen el 95-96% del litio total, no alcanzan. Y eso hace que los precios suban, lo cual es bueno, si nosotros recibiéramos una cantidad razonable. ¿Por qué el litio en tecnología nuclear? Bueno, porque como voy a intentar mostrar ahora, el uso del litio en tecnología nuclear tiene un impacto notable sobre su cadena de valor. Es decir, bueno, yo te voy diciendo una palabra. ¿A qué la tenés esa, digamos, la realización de la derivada argentina? O sea, como que Argentina creció mucho de golpe y después como que se estancó. No es que creció mucho, fue creciendo más o menos razonable. Después vino salto de 2015 a 2016 y por ahí esa regalía que aumentó. No, esa es la cantidad que se exportó, no tiene nada que ver con lo que recibió. Digamos, yo lo que digo es pareciera que Argentina no subió tanto. Por ejemplo, comparado con China, la pendiente está como baja. Sí. ¿Y eso tenés alguna? No, lo que pasa es que en Argentina la explotación de los salares, no sé si muchos de ustedes han haber estado en el seminario que fui hace poco, Victoria Flexer, la explotación de los salares, desde que uno empieza la exploración, como esta empresa china que mencioné al principio, hasta que empieza a exportar litio, pasan 8 años. Porque solamente desde que vos ya hiciste la exploración y empezás a poner plata, a hacer las cosas, el secado del litio tarda 2 años. Entonces, aunque yo te dijera, mira, acá tengo todo instalado, recién dentro de 2 años vos vas a poder empezar a ganar litio. Así que es un proceso lento. Y por eso muchas empresas y muchos institutos de investigación en el mundo y en la Argentina están tratando de pasar un método de extracción directa, que no sea por evaporación solar, que tarda 18 o 24 años. Puede ser, por ejemplo, chupando el litio en alguna resina, en alguna cosa que lo puedas extraer mucho más rápidamente. Y eso creo que no va a pasar mucho tiempo. Yo calculo que en el próximo seminario que dé en el 2027 ya vamos a estar hablando de método de extracción directa, si no es que no ya están sacando litio del mar. Además es relativo al precio, ¿no? Si el precio sigue subiendo así, vas a rentar cualquier cosa. Pero cuando se encuentre un método para sacar el agua del mar, que tiene infinito líquido, el precio va a bajar. Pero fíjense, ¿no? El precio está impulsado por esto, el crecimiento en la venta de vehículos eléctricos. Fíjense, del 2014 ahora, había 500.000 autos en 2015, ahora estamos por llegar a 7 millones. Y esos 7 millones, en la mitad es China. ¿Sí? Impulsan todo. Las proyecciones es que en el 2030 esto va a llegar a 200 millones. ¿Y qué significa 200 millones de autos eléctricos? Se requieren 12,6 millones de toneladas de litio líquido. Eso significa más o menos el 57% de las actuales reservas de Argentina. Es decir, que si este crecimiento sigue y si Argentina aportara a ese crecimiento una cantidad de litio proporcional, nos podríamos quedar sin reservas en menos de 20 años, 15 años. Y esa ya no se recupera. Además, el litio no se gasta en la batería, se puede reciclar. Con lo cual, los que tienen el litio van a poder seguir fabricando baterías y nosotros nos vamos a quedar sin litio y con toda la... ¿Esas reservas actuales se refieren solamente a lo que es por salares o por
¿O incluye también a Weimar? No, ¿qué Las cosa? reservas actuales. No, yo cuando hablo de las reservas, hablo de las reservas de Argentina, Ah, que eran 2,2 millones. Entonces, 22 millones. Y 12,6 millones, más de la mitad. Fíjense cuál es lo que recibe actualmente Argentina por el litio. Las exportaciones de 2021, declaradas por las empresas, que es una risa, es una declaración jurada. Las empresas hacen una declaración jurada y dicen: yo exporté tantas miles de toneladas. Y nadie lo controla. Fueron 208 millones. Eso aportó al Tesoro Nacional en carácter de retención, que son el 3%, cuando en Chile, por ejemplo, son cerca del 40%, 6,2 millones de dólares. Es nada. Fíjense, para comparar, en 2021, en el mismo año, las retenciones por exportaciones de soja fueron 8.592 millones de dólares, comparado con las 6,2. Por lo tanto, La provincia también se queda con dinero. es que la provincia básicamente pertenece, esos recursos pertenecen a la provincia. Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? ¿Queda con otra parte del dinero o esa plata que queda a la provincia? Mira, yo no sé muy bien cómo es, pero debe haber alguna parte que es compartida De esa plata. de esa plata. Además, eso no incluye los impuestos a las ganancias, pero eso no se sabe nunca, porque como ellos declaran cuánto exportan, y además hacen triangulaciones, no sé, en fin, pueden hacer manganetas. Yo creo que puede ser que esta cifra que dije recién sea un poco baja, pero no va a estar, es infinitamente inferior a lo que Argentina recibe, aporta al PBI, por ejemplo, la soja, simplemente la soja. De hecho, por ejemplo, Toyota, Argentina, haciendo la Hilux acá en Zárate, el año pasado exportó 3.000 millones de dólares. Haciendo simplemente una camioneta. Simplemente para tener una referencia, ¿no? De que estamos hablando cuando los grandes políticos y tomadores de decisiones hablan de que el litio nos va a salvar. Nos va a salvar si tenemos retenciones similares a las que tiene Chile, una política más. Entonces, bueno, ¿por qué el litio en tecnología nuclear? El litio tiene dos isótopos con esta abundancia, con características totalmente distintas desde el punto de vista físico. El litio 7 es totalmente transparente a los neutrones, no absorbe prácticamente. Y en cambio, el litio 6 sí absorbe, tiene una sección eficaz bastante grande, y cuando absorbe neutrones se transforma en tritio, en helio y libera una cantidad de energía. Y vamos a ver que esto tiene mucha importancia para su uso en tecnología nuclear. ¿Dónde se usa el litio 7? Bueno, el litio 7, por ejemplo, en forma de hidróxido de litio, se utiliza, enriquecido en 99,95, para mantener la integridad del circuito primario de los reactores de agua presurizada como Atucha 1 y 2. Se inyecta hidróxido de litio 7 para mantener el pH, en este caso sería el TD, que es agua pesada, a niveles del orden de 10 para que no se corroa el reactor. Y ese hidróxido de litio es producido en Rusia y en China. Ahora ya no lo comercializan más. Hay un solo proveedor que está en Alemania, que lo comercializa en Argentina, pero con restricciones, y vale $2.110 el kilo, por ejemplo. Para tener una idea de cuál es el valor agregado si uno puede generar 1 kilo de hidróxido de litio comparado con 1 kilo de carbonato. Claro que esto tenía que ser enriquecido a 99,95. Atucha ya no usa más, desde que pasó de uranio natural a uranio levemente enriquecido, no usa más hidróxido de litio enriquecido, usa hidróxido de litio natural, porque el ahorro por dicho, el mayor consumo de barras de elementos combustibles, que significa usar litio enriquecido, no compensa el costo del litio enriquecido. Entonces hace unos años decidió
dejar de usar litio enriquecido y usar litio natural. Pero, si hubiese litio enriquecido en la Argentina producido en un costo menor, lo podría usar. Y esa es la razón por la cual Nuclear Eléctrica Argentina está en este proyecto. Le prometimos que íbamos a hacer hidróxido de litio 7 para su central. Sí. Les quería preguntar, el litio es enriquecido que supuestamente lo proveen en este momento, ¿es absolutamente energía intensivo? Seguramente, sabiendo el costo de producción, hay mucha energía involucrada. No, yo diría que es normal la producción de cualquier cosa. Sí, sí. Lo caro es enriquecerlo a este nivel. No es el proceso químico, es el enriquecimiento. De todas maneras, Rusia y China lo siguen haciendo porque cuando enriquecen litio para sacar litio 6 para armas nucleares, les queda como residuo litio 7 enriquecido. Y Estados Unidos tiene también, para sus reactores, tiene 40 reactores de agua liviana especializada de Estados Unidos que usan del orden de algunas toneladas por año de litio 7. Pero su stock de litio 7 ya se está acabando. Y de hecho, 3M, por ejemplo, en Estados Unidos ya empezó también a vender litio 7, pero fundamentalmente para Estados Unidos. Nosotros lo que hicimos, pedirle un presupuesto y nos dieron bolas. Entonces, enriqueciendo litio 7 se obtiene como subproducto litio 6. Sí. Que sería un problema para... Ahora vamos a ver para qué es el litio 7. El litio 7 se va a usar, estas son pequeñas cantidades. Por ejemplo, todos los reactores de agua pesada que hay en Canadá y Argentina, y los de agua liviana que hay en Estados Unidos no consumen más de unas pocas toneladas por año. Entonces, si bien es caro, no es un número impresionante de exportación. Pero ¿qué pasa? Que están todavía en etapa de desarrollo los reactores de sal fundida, los reactores de cuarta generación. Se supone que van a entrar en la próxima década. Y estos reactores utilizan un auténtico de fluoruro de litio 7 y fluoruro de berilio, enriquecido todavía más, 99,9995, como refrigerante. La sal fundida es el refrigerante, y ahí se utilizan toneladas, con lo cual, ya una tonelada, 1000 kilos. Y ese valor, por estar más enriquecido, sube de 2000 a más de 15.000. Todavía no hay un precio estimativo. Lo que estoy marcando es el agregado de valor que significaría tener el litio 7 enriquecido a este nivel. Y el litio 6 tiene otras. Por ser absorbente de neutrones, obviamente no se puede usar en centrales nucleares porque chuparía todos los neutrones y bajaría la reactividad del sistema. Entonces se utiliza, por ejemplo, en menor escala para medir sensores de flujo neutrónico en instalaciones nucleares, en sistemas de seguridad, todo aeropuerto, todo lugar donde transitan fronteras, por ejemplo, hay detectores de flujo neutrónico para ver si hay contrabando de material radioactivo. Se utiliza y se va a utilizar en los tomógrafos de neutrones, por ejemplo, el tomógrafo Astro que está construyendo el LAN en Seyssel, que va a estar funcionando alrededor de 2025. Se utiliza como blindaje, por ejemplo, en la terapia de la captura neutrónica del boro, en todas las instalaciones donde hay neutrones dando vueltas, se necesitan blindajes. Y esos blindajes se hacen con sales de litio 6. Y lo más importante, pero no para ahora, sino para el futuro inmediato, son los reactores de fusión. El litio 6 es combustible en los reactores de fusión. Vamos a ver por qué. Entonces, ¿por qué el litio 6 en tecnología nuclear? Bueno, ya dije, ¿no? El precio del carbonato de litio, grado batería, es $70 el 100 kilos. Todavía no hay un precio de mercado del litio 6 enriquecido en el 95%, que es más o menos lo que se necesita para todas estas aplicaciones que ya mencioné antes. Uno puede ir a Sigma Aldrich o 2 o 3 droguerías más en Google y te venden entre 1 y 10 gramos a este valor, equivalente a $76.000 el kilo. Pero un mercado pequeño.
unos pocos gramos. Ahora fíjense, por ejemplo, el R6, Bariloche, tiene una facilidad de imágenes de neutrones y compra estas placas centelladoras para imágenes. Esta es una placa que tiene 20 por 20, cuesta $4.500. Esta placa tiene una base de aluminio, una chapa de aluminio, tiene 200 micrones de un polímero donde hay una carga que es el fluoruro de litio 6, que es el capturador de neutrones, y el sulfuro de zinc, que es el fluoróforo, que es la sustancia que se activa, la energía que se libera cuando el litio 6 capta neutrones, se excita, y cuando decae emite luz, y esa luz sirve para tomar imágenes. Bueno, ese panel vale $4.500 y tiene 1 gramo de litio 6. O sea que ahí el valor agregado es enorme. Estamos hablando de que con 1 kilo de litio 6 yo puedo hacer paneles por $4,5 millones. Y el nivel de enriquecimiento no es tan alto, aunque tenga un poco más del 90% es suficiente. Por ejemplo, comparemos esto con el valor agregado del litio en uso en baterías. El hexafluoruro de litio, el hexafluorofosfato de litio, mejor dicho, que se utiliza como electrolito en todas las baterías de litio-ion, tanto en las chiquitas que están en los celulares como en los autos, tiene un valor de $40.000 por tonelada. Este es un precio que saqué el mes pasado. Para producir 1 tonelada de ese electrolito, de esa sal, se necesitan 243 kilos de carbonato de litio, suponiendo una eficiencia del 100%. Que si uno lo compra al precio actual, $70 significa $17.000. Quiere decir que si yo fabrico hexafluorofosfato de litio, lo que gano, lo que agrego de valor es apenas un factor 2. Yo tengo que invertir $17.000, producir esa sal y venderla a $40.000. El valor agregado no es muy alto. Y además se requiere para producir 1 tonelada 30 megawatts hora y se emiten 3 toneladas de CO2 por tonelada de hexafluoruro fabricado. Una placa centelladora, entonces, con esta cantidad de litio 6, equivale al electrolito de 13 baterías de Tesla. Cada batería de un auto Tesla tiene 8,5 kilos de esa sal en su batería. Es decir, que una placa de estas equivale a 13 baterías de auto Tesla. Para tener una idea de la diferencia entre el valor agregado usando el litio en tecnología nuclear y usarlo en baterías. El litio como combustible nuclear se basa en que la fusión nuclear se basa en la misma reacción que ocurre en el Sol, fundir átomos de deuterio con tritium. El deuterio es muy abundante, ¿no? Hay muy poco, pero el mar es muy grande, hay reservas para millones de años. Pero el tritio no existe en la naturaleza. Se produce solamente justamente en los reactores de agua pesada presurizados, como los que tenemos nosotros. Pero ¿qué pasa? Se producen apenas 27 kilos por año, en toda la furia. Y un reactor de fusión, como lo vamos a ver ahora, de 500 megawatts, necesita 250 kilos por año. Es decir, que el tritio no alcanza, hay que fabricarlo. De hecho, hay un artículo muy interesante que salió en julio en Science, donde habla justamente de esto, ¿no? Que el tritio se está avanzando en un proyecto, en un reactor de fusión de tritio en Francia, vamos a ver ahora, pero no alcanza el tritio. Entonces hay que fabricarlo de otra manera. Ustedes vieron en la reacción que mostré recién que cuando el tritio capta un neutrón, el litio 6 capta un neutrón, genera tritio. Entonces la idea es generar tritio a partir del litio 6 con esta reacción. Y para ello hacen falta fabricar estas sales de litio, ortosilicato, titanato, circanato, de litio 6 en
para los que llaman reproductores de tritio. Es decir, generar tritio en el mismo reactor. Este es el proyecto ITER, es un proyecto que comenzó hace 10 años, está en Francia, participan de ese proyecto China, la Unión Europea, India, Japón, Corea, Rusia y Estados Unidos. 7 países o 7 potencias, digamos. La inversión es enorme, era 20.000 millones de euros. Este es el esquema, muy rápidamente. La temperatura para que ocurra la fusión del deuterio con el tritio son 150 millones de grados. Obviamente no se puede hacer en contacto con ningún material existente en la Tierra, hay que confinarlo en un campo magnético. Y esa es la idea, confinar ese plasma en un campo magnético a esta temperatura. Y el tritio, producirlo a partir de irradiar litio 6 con neutrones. El tritio, por otra parte, decae, ¿no? Decae a helio, antineutrinos y electrones. Tiene un tiempo de vida media de 12,3 años. O sea, aunque uno fabricara tritio en reactores nucleares, tiene una tasa de pérdida de casi 5% por año. Entonces, lo mejor es fabricarlo in situ. El proyecto, hasta hoy la fusión siempre fue con saldo negativo. El proyecto más grande, que es el proyecto JET en Oxford, generó 16 megawatts durante 4 segundos usando 24 megawatts. Es decir, se necesitó usar más energía para producir 16 megawatts que la cantidad de energía. Esto es un Q de 0,67, cociente entre la energía producida y la energía gastada para producir la fusión. Este proyecto ITER es un proyecto de un reactor de 500 megawatts con un Q de 10. O sea, va a ser el primer experimento de fusión en la historia con energía positiva. Es decir, va a producir 10 veces más energía que la que se necesita para mantener el plasma. Y es el paso previo para un proyecto demo, que es un reactor de fusión de 1,5 gigawatts. Esta es la instalación en Francia, este es el estado actual. Fíjense, esto que está acá es el toroide, donde va a estar el plasma. O sea, todo esto va a ser todo un cinturón donde va a estar este plasma. Es esto que está acá. Esto pesa un volumen de 840 metros cúbicos, la corriente del plasma es 15 millones de amperes, una locura total, ¿no? El ITER requiere 35 kilos de tritio por año, que equivale a 70 kilos de litio 6. O sea, es el equivalente a hacer funcionar este reactor que genera 500 megawatts durante un año, es equivalente a 5 toneladas de carbonato de litio o a 5 baterías de litio. Una idea de las proporciones. ¿Qué sigue después del ITER? Bueno, el ITER va a entrar en funcionamiento, va a producir el primer plasma en 2030 y se espera que en 2040 empiece la construcción del otro reactor que va a estar terminado en el 2050 aproximadamente. Y bueno, ahí ya los países que participan del ITER, los 7 países se separan y cada uno tiene su ruta, hoja de ruta, ¿no? Algunos van a empezar antes, van a terminar antes, otros no, en fin, pero esa es la idea. ¿Cuánto litio 6 se necesita en un reactor como el demo de 1,5 gigawatts? Bueno, acá está el plasma, y acá en las paredes laterales del toroide están los blanques con los reproductores de litio, que pueden ser líquidos, una aleación de litio y plomo, que funde a 200 y pico de grados, o pueden ser sólidos, pueden ser, por ejemplo, ortosilicato de litio 6, con un grado de enriquecimiento no demasiado alto, 90%. No hace falta llegar a la... Fíjense, el demo va a requerir una carga, la carga, o sea, llenarlo del reproductor de litio, va a necesitar 9.400 toneladas de esa aleación de litio plomo, significa 39 toneladas de litio 6.
o el equivalente en carbonato de litio son 2.800 toneladas o 8.360 baterías de autos eléctricos. Y el consumo anual es apenas 168 kilos de litio 6 para generar 1.500 megavatios. Y para eso se necesitan 12 toneladas de carbonato de litio o 36 baterías de autos eléctricos. La potencia instalada mundial actual es de 8.000 gigawatts, 8 terawatts. O sea que un año de energía, si fuera a través de reactores nucleares, demandaría 64.000 toneladas de carbonato. Y eso es apenas el 3% de las reservas de Argentina. Si comparen esto con lo que consumiría de reserva 200 millones de autos y ven que un año de energía del mundo equivale a 3% de las reservas del mundo. Bueno, entonces llegado a este punto, nosotros seguimos trabajando en estos temas durante los 5 años y en diciembre de 2021 el FONARSEC, la agencia, hizo un llamado, hizo una convocatoria a proyectos estratégicos en transición energética, apuntando a un cambio estructural del sistema energético nacional, desde un régimen centrado en hidrocarburos hacia la incorporación paulatina de recursos renovables y de baja emisión de gases de efecto invernadero, entre los cuales, obviamente, la energía nuclear cuenta. Y esa es la ventanita que nosotros avisoramos para poder presentarnos a esta convocatoria. Pero, en realidad, no hizo falta apelar a eso. Estos son los montos que la agencia, el FONARSEC, dijo que iba a financiar por proyecto, montos máximos, en millones de pesos, para 7 líneas, entre las cuales hay 2 que son de interés de CONEA, ¿no? El desarrollo de la cadena de valor del litio y el desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno, que son las que iban a tener mayor financiamiento. Bueno, cuando uno miraba las bases de esa convocatoria, en la parte de desarrollo de cadena de valor del litio, estaba toda la parte extractiva, tecnologías de extracción, estaba toda la parte de batería, y en el inciso C estaba el aprovechamiento de derivados de litio. Y oh sorpresa, aparecía acá no solamente el desarrollo de dióxido de litio o litio metálico para baterías, sino el desarrollo del proceso de separación isotópica del litio. ¿Cómo apareció esto acá? No se sabe, pero bueno, suponemos que Diego Hurtado, el foro del litio, mucha gente debe haber hecho alguna presión para que esto figurara. Y la verdad es que nos vino muy bien, porque entonces presentamos en marzo de este año este proyecto que tenía como partner a INVAP. INVAP le interesa, por supuesto, la fabricación de sensores para neutrones, le interesa también todo lo que tenga que ver con la producción de isótopos. De hecho, participa junto con CONEA en el proyecto de enriquecimiento de uranio, con método láser. Y Nucleareléctrica Argentina se asoció porque los convencimos de que si podíamos hacer hidróxido de litio 7, ellos lo iban a poder usar en sus reactores y se iban a ahorrar del orden de 2 o 3 elementos de combustible por año. Esos elementos de combustible se los compran las CONEA. Sí. Entonces los objetivos del proyecto son los que están mencionados acá. Estos 3 son los que tienen que ver con la separación. Separar por métodos electroquímicos el litio 7 a niveles mayores de 99,9 para aplicar las aplicaciones que ya comenté. Escalar esa producción a orden de kilos por mes para poder ser usados en las centrales nucleares argentinas y eventualmente exportarlo ante la falta de ese insumo, sobre todo porque la mayor parte viene de Rusia y China, que compraron con el problema. Y después separar por la técnica láser litio 6 con un grado de enriquecimiento del orden del 90% o superior. Y después había otros objetivos que tienen que ver con las aplicaciones de ese litio 6 y ese litio 7. Por ejemplo, con el litio 6 construir placas empelladoras, construir detectores de neutrones y construir o producir
reproductores de tritio para reactores de fusión en el futuro. Estos son los resultados de la convocatoria. Fíjense, esta es la cantidad de proyectos presentados en cada una de las 7 líneas: termosolar, eólica, biocombustible, litio, hidrógeno, energía undimotriz y redes de comunicación de las energías renovables. Pasaron el primer filtro 20 proyectos y estos fueron los que finalmente fueron adjudicados. Fíjense que notablemente no hubo ningún proyecto adjudicado en eólica. De los 8 proyectos en biocombustible, solamente uno fue financiado. Mientras que en litio, de los 4 que se presentaron, se financiaron 3, uno de ellos nuestro, y otro de CONEA, y otro de INTI, o sea, todo quedó por acá. De hidrógeno se presentaron 4 y se financiaron 2. Los 3 de undimotriz salieron, pero en montos menores, y 2 de... Esta es la cantidad total de aporte del CONACYT. Pleno aviso porque estamos todavía a la espera de la firma de las instituciones. Calculamos que este mes debería estar firmado. Estas son las instituciones que recibieron esa cantidad de plata o que van a recibir. Y fíjense que CONEA, a pesar de tener solamente 3 proyectos adjudicados, 2 en litio y 1 en hidrógeno, es la entidad que más plata recibe, 129 millones de pesos. El otro proyecto de litio es la fabricación justamente del hexafluorofosfato para baterías en Pilcanelleu, junto con ITEC. ITEC, como ustedes saben, anunció un plan para fabricar baterías de litio. Van a ser los electrodos, los óxidos de litio, con cobalto, hierro, etc. Pero el electrolito, que requiere el manejo del flúor, lo van a hacer aprovechando la experiencia que tiene la gente de Pilcanelleu. Por eso aparece CONEA en este proyecto. Y el otro proyecto donde aparece CONEA es en el proyecto de hidrógeno, que es liderado por Liliana Motti. Es un proyecto para hacer una experiencia piloto de uso de celdas de óxido sólido en Santa Fe. Ahí es Enerfe de Santa Fe, la empresa, que es la que se lleva a la parte de León. Y nuestro proyecto, que tiene 120 millones, toda la plata va a poner, o sea que de estos 229 millones, 120 lo aporta el proyecto. Estos son los 3 proyectos de litio que fueron financiados. Este es el nuestro, con 120 millones de subsidios, 38 millones de contraparte. La contraparte la pone CONEA, la pone IPAP, la pone Industria Eléctrica. El proyecto de desarrollo de electrolitos es ITEC, con programa de ingeniería, CONEA, Sequinor y CONICET, recibe esta plata. Y hay otro proyecto, la gente del INTI con ADINRA, para hacer una especie de centro de testeo, de homologación de baterías. Bueno, el lunes pasado, justamente a la tarde, estábamos en la Facultad de Ingeniería, donde nos entregaron los diplomitas y, bueno, van a ver acá gente conocida. Liliana Moni está tapada por la Secretaria de Energía.